Entonces, para finalizar este mensaje, diré que ya la ley del pecado, en este caso, que nos abre el capítulo 7, Cristo ya nos ha libertado de esta ley del pecado, ¿no? La ley del pecado, aquella ley que nos esclavizaba, que nos dominaba, que nos controlaba, ¿no? Así como dice el versículo 4, ¿no? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero que la mujer estaba sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿no? Y todo el capítulo habla acerca de la derrota del pecado. Cristo nos quitó el dominio del pecado, el pecado controlándonos y dominándonos, ya ha sido destruido, ya ha sido destruido en Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él llevó a sí mismo todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, y Él destruyó el pecado en su cuerpo, ¿no? En el tiempo de Dios, ¿no? En la economía de Dios, Dios ya nos ha redimido completamente del pecado, ¿no? O sea, en la economía de Dios, ya Dios, en la redención ya está efectuada, el pecado ha sido destruido para siempre. Hablo en la economía y en el tiempo de Dios, ¿no? Eh, ya el pecado, el dominio, el control absoluto del pecado ha sido completamente destruido, ¿no? Actualmente el pecado está inactivo en nosotros si nosotros seguimos sometidos al régimen del Espíritu Santo, ¿no? Pero en la economía de Dios, Dios ya ha destruido completamente al pecado y a Satanás, ¿no? Y en este tiempo, por el Espíritu Santo derramado en nosotros, por la nueva naturaleza, el Espíritu operando en la nueva naturaleza hace que el pecado sea ineficaz e inactivo y ya no ejerza ningún dominio, ningún control. Esa ley del pecado ha sido derrotada y ha sido abolida en nosotros, el dominio del pecado, si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y a sus ordenanzas, ¿no? Entonces, Cristo, ¿no? Murió, ¿no? Murió, ¿no? Al pecado por nosotros, ¿no? Él, ¿no? Él, ¿no? Llevó en su cuerpo, en el madero, entonces el pecado, ¿no? Y asimismo en su cuerpo el pecado fue destruido, ¿no? Fue sometido el pecado, ¿no? Entonces el dominio del pecado, ¿no? En nosotros entonces ha sido ya abolido, ¿no? Y ha sido ya derrotado, ¿no? La ley del pecado por la ley del Espíritu Santo, ¿no? Por la ley del Espíritu de vida, ¿no? Entonces Dios en su inmensa misericordia, en su inmensa gracia, ¿no? Envió a Cristo y Él fue el sustituto entonces por nuestro pecado. No solamente sufrió nuestro castigo, sino que llevó a sí mismo nuestros pecados y en su cuerpo Él destruyó el pecado, ¿no? Él destruyó el pecado, entonces, para que ya no sirvamos más al pecado, sino ahora sirvamos al Espíritu de Dios, sirvamos al Espíritu de vida, ¿no? Entonces, ese fue el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, ¿no? Eh,